5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. En la tarde del día de hoy estamos con Sergio Manuel Rivera. Él nos acompaña del MIDE. Justamente él es director de imagen institucional del Museo Interactivo de Economía. Y pues bueno, hoy justamente traemos para ustedes en esta Birth Talk de Birth Group, acercándoles un poquito un tema que creo que debiera interesarnos absolutamente a todos, y más en estos tiempos y ante la contingencia que estamos viviendo y todas las circunstancias que estamos viviendo, no solamente en México, sino a nivel mundial, que es comunicar es pensar y a su vez pensar es actuar. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muchos saludos para todas las personas que están conectadas. Es un gusto compartir este espacio contigo y, por supuesto, tengo que decirlo, estoy súper contento de haber recibido esta invitación por parte de ustedes. No, al contrario, de verdad que para Birth Group es un gusto y un honor que alguien como tú esté con nosotros compartiendo un poco de su conocimiento, de su trayectoria y sobre todo de su tiempo. Creo que hoy por hoy, hoy más que nunca, es difícil de repente coordinar agendas y poder dedicar tiempo a una actividad que sale de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena porque estés aquí con nosotros y pues bueno, gracias. Bienvenido. Y muchísimas gracias también a toda la audiencia que nos está acompañando y que nos está siguiendo a través de las distintas plataformas a través de las cuales estamos transmitiendo. Recordarles que si tienen cualquier duda o cualquier comentario que gusten pasarme para Sergio, con todo gusto, ya saben, ahí en el área de comentarios pueden dejar cualquier pregunta, cualquier aportación que tengan para que se las hagamos llegar a Sergio. Y pues bueno, antes de entrar directamente en el tema justamente sobre comunicar es pensar y pensar es actuar, Sergio, me gustaría que compartas un poquito de tu historia, tanto personal como profesional, con toda la audiencia que nos está acompañando la tarde del día de hoy, que nos cuentes quién es Sergio Manuel Rivera, por favor. Gracias, pues creo que empezaría por decir que estoy un poco loquito. Pero Sergio Rivera es un chavorruco sonorense. Yo nací en el estado de Sonora hace 53 años, justo cumplí 53 años. Y he dedicado pues muy buena parte de mi vida al tema de la comunicación y específicamente la comunicación en organizaciones que tienen que ver con la cultura y las artes. Tuve un paso por la radio también, estuve en el IMER, pero básicamente te puedo decir que el 70-75% de mi trabajo ha sido en museos. Me gustan mucho los museos, soy un apasionado de la comunicación que acontece en estos espacios y pues desde ahí he desarrollado no solamente campañas de comunicación, sino también incluso programas de desarrollo de públicos y hasta programas de voluntariado. Eso me ha permitido en gran medida tener la seguridad y la certeza de que la comunicación es un acto humano, cosa que muchas veces se da por sentada, muchas veces se olvida. Y creo que en este momento en particular en que la sociedad está atravesando por una crisis profunda, es fundamental entender que si no comunicamos adecuadamente, en efecto, o vamos a pasar desapercibidos, o bien vamos a tener un papel mediocre en el mundo de la comunicación. Y bueno, pues también les diré que soy filósofo de formación y por ahí estudié un seminario de creatividad publicitaria y también pues hice un programa de liderazgo y formación de
de líderes de museos y entidades culturales que avala la Getty Foundation y la Universidad Iberoamericana. Fue una experiencia muy padre y actualmente pues estoy cursando un máster en museología. Bueno, esa es un poco mi trayectoria. Llevo ya laboralmente más de 30 años activo. También he dado clases, me gusta mucho dar clases, es otra de mis pasiones. Vengo de familia de maestros y creo que eso ha influido fuertemente en mí. Y eso, trabajo en el MIDE desde hace 10 años, soy orgullosamente MIDE y me siento plenamente identificado con lo que nuestro museo quiere compartir con la humanidad. Es finalmente la importancia que tiene la economía en la vida de todas las personas y no solamente como un tema de países o de políticos o de especialistas en economía, sino como un tema de todos los días para todos. Hombre, pues muchísimas gracias y qué rico currículo de vida, realmente un poquito de todo y mucha grandeza finalmente como resultado de ello, ¿no? Que nos permite o te ha permitido, mejor dicho, a lo largo del paso de tantos aprendizajes, diplomados, cursos y demás, tener este perfil tan completo que, pues bueno, hace que hoy Sergio Manuel Rivera sea justamente esta pieza y clave fundamental para el MIDE, ¿no? Muchísimas gracias. Y justo ya ahora sí, para entrar un poquito en materia del tema que nos toca, Sergio, nosotros tuvimos el gusto de conocerte y conocer al MIDE justamente cuando trabajamos este tema del micrositio, ¿no? De historias de oro y plata. Así Y es. justo ahí nos dimos cuenta de la valía que de repente puede tener un museo tan disruptivo como lo es el MIDE, porque creo que generalmente cuando se habla de museos no piensan, el público en general no se piensa en un tema de interactuar con el museo. Creo que son contados los museos, y ni siquiera hablar del sector, sino en general de los museos, son contados aquellos que son interactivos. Entonces, y luego volver interactivo algo de economía, pues todavía más valioso, y creo que desde ahí justo nació nuestro interés de decir, oye, nos gustaría que MIDE estuviera con nosotros en alguna Break Talk. Y entonces me gustaría justo que compartas con toda la audiencia que está con nosotros esto último que dices, ¿no? La parte de la economía, ¿por qué es tan valiosa que tenemos un museo interactivo y cuál es la parte importante de comunicar el valor de la economía? Bueno, creo que la comunicación con valor es un tema fundamental en todos los ámbitos de la comunicación, las comunicaciones de marketing. Y en efecto, pues mira, este museo que fue creado hace ya 14 años, se puso a sí mismo el enorme reto de buscar la forma de generar interés en las personas por un tema que es considerado tradicionalmente difícil, frío, lejano, complicado, solo para un lenguaje, para personas que manejan un lenguaje especializado o que han desarrollado una trayectoria en el mundo de la administración pública o que se dedican a análisis financiero o proyecciones económicas. Ese fue el gran reto del MIDE. El MIDE empezó como proyecto en el año 2001 y fue una iniciativa del Banco de México. ¿Y por qué el Banco de México se interesó en crear un museo de esta naturaleza? Pues básicamente por una razón, y es que todas las personas hacemos economía todos los días y no nos damos cuenta de eso. Entonces, de ahí nació el MIDE. El MIDE se convirtió poco a poco en un espacio referente para muchas personas. Mucho antes de que naciera todo este interés por la educación financiera en diversos ámbitos, como hay ahora en la literatura, incluso ves personas, columnistas, pues, que escriben de educación financiera en los principales diarios de circulación nacional y local.
Bueno, el MIDE se lanzó justamente este reto para hacernos comprender que la economía es parte de nuestra vida cotidiana y que nosotros hacemos la economía todos los días cuando tomamos decisiones. La ciencia económica es finalmente eh, saber cómo tomar decisiones sobre recursos que son escasos cuando tienes una cantidad de necesidades y deseos infinitas. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo buscamos soluciones para los grandes problemas de la humanidad? ¿Cómo buscamos soluciones para los problemas que tengo en casa? En efecto, las decisiones son las que pueden hacer que se genere un cambio, que se genere un cambio en tu vida, que se genere un cambio en la sociedad y, por supuesto, un cambio en el mundo. Y ese es el principio bajo el cual el MIDE ha transmitido a lo largo de todos estos años la idea de que todas las personas formamos parte de la economía, no importa nada, ni tu estatus social, ni tu estatus económico, ni tu estatus cultural. Para el MIDE todas son personas y todas las personas hacen economía. No sé si va por ahí tu pregunta y si estoy contestando lo que me estás preguntando, pero yo iría también tal vez un paso más adelante al decir que hoy el mundo es muy difícil entenderlo, es difícil entender nuestro mundo si no incluimos la visión que tiene la economía. Es una ciencia padrísima porque no es una ciencia exacta, ¿no? Como suelen ser las matemáticas, y aún así hay grandes disputas en las matemáticas, ¿no? O en la física o la astronomía. Pero el caso de la economía tiene como dos particularidades. Una, que le cuesta mucho trabajo ensayar, o sea, no tiene un laboratorio necesariamente. El laboratorio es nuestra vida social constante y sonante. Y por otro lado, no, aunque hay una parte de la economía que es normativa y que nos dice cómo debiéramos funcionar como sociedad, la verdad es que la economía difícilmente eh, puede regular la forma en que nosotros pensamos y actuamos. Por tanto, la economía no está hecha para eh, darte un camino a seguir, está para hacerte pensar en que hay muchas vías, en que hay muchas posibilidades y tú tienes que pensar y decidir cuál es la mejor ruta que quieres seguir como sociedad para alcanzar el bienestar, que eso es finalmente el fin último de la economía, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que la comunicación juega un papel fundamental en todo el proceso del museo. La interactividad tiene mucho que ver con el sembrarte ideas, hacerte pensar, hacerte discutir, hacerte de una opinión informada y compartirla, ¿no? Yo creo que la interactividad tiene mucho que ver con no solamente con el hecho de que usamos dispositivos para contarte historias, ¿no? Sino en la forma en que se cuentan esas historias para que tu manera de ver las cosas cambie, aunque sea un poquito, o generemos curiosidad en ti. Yo estoy convencido de que ya habrá por ahí varias personas que después de haber visitado el museo hace algunos años, en algún momento de su vida se han detenido y han dicho, oh, creo que esto es algo de lo que vi en ese museo de economía, creo. Y ya, o sea, eso nos hace ganar, pues, como institución educativa, nos hace llenarnos de orgullo y sentirnos eh, todavía más orgullosos, no solo porque tenemos premios, porque sí tenemos varios,
sino porque realmente estamos conectando con la gente, que eso es lo valioso. Claro. Y efectivamente dices una idea que me encantó, ¿no? El tema de la interactividad te hace discutir o te hace pensar. Esa parte me encanta y aparte creo que va justo con lo que tenemos que hablar el día de hoy o para lo que estamos aquí, ¿no? En cuanto al comunicar es pensar y pensar es actuar. Entonces, y un poquito también de la mano hablas de finalmente generar un cambio en el mundo y comunicar con valores. Pero si nos vamos al origen de lo que es incluso el título de esta charla, del día de hoy, entre comunicar es pensar y pensar es actuar, creo que tendremos que empezar por un poquito, pues no definir, porque creo que ya todo mundo identifica o en teoría pudiera identificar qué es comunicar, pero justamente algo que hace muy bien el MIDE es aprovechar la tecnología actual para comunicar y para buscar llegar a más personas que antes. Hace algunos siglos no teníamos tecnologías como, no hablemos del internet o de la computadora, ni siquiera del teléfono. Actualmente, pues hemos dado pasos agigantados como sociedad a nivel mundial. Tenemos teléfonos, tenemos computadoras. Hoy ante la contingencia hay personas que toman clases a la distancia, pero aún así hay gente que no tiene acceso a estos recursos. Entonces, en este afán de comunicar, ¿cómo seguimos comunicando con valores? ¿Cómo seguimos buscando generar un cambio en el mundo? Aprovechando la tecnología, entendiendo que con ella tuviéramos que estar llegando a más o tener más alcance, pero también adaptándola para las personas que a pesar de todo no logran tener el acceso a esta tecnología. Fíjate que me estás haciendo una pregunta súper importante y que creo que tiene varios tramos en lo que yo podría responder. Primero es el uso de la tecnología para comunicar. Creo que hemos demeritado el valor de estas nuevas tecnologías. Como ya las tenemos a la mano, entonces las usamos de una manera a veces indiscriminada. Y estoy hablando de los profesionales de la comunicación, no estoy hablando del resto de la humanidad. Estoy hablando de cómo lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro afán de entrar en la conversación y en nuestro afán de generar ese término que nos gusta tanto y que a mí me gustaría que en algún momento se revisara con muchísimo cuidado, relevancia, qué significa ser relevante. En esa búsqueda, pues, desvirtuamos nuestro producto, desvirtuamos el valor de lo que queremos comunicar. Y lo he visto de muchas formas, y no es que yo sea un puritano ni sea una persona que se escandalice fácilmente. La verdad es que no. Tengo ya un buen kilometraje recorrido en la vida y no tengo por qué asustarme de nada. Pero si lo que queremos es construir comunidad y si lo que queremos como marca es acompañar a las personas para que nos sientan parte de sus vidas y que se decidan por nosotros, creo que tenemos que pensar que la tecnología es una especie de lenguaje que nosotros tenemos que utilizar a nuestro favor y no el fin en sí mismo. No se trata a veces de encontrar el gadget más innovador. No se trata a veces, eso lo tienen que hacer las empresas que diseñan los gadgets. Pero nosotros que diseñamos comunicación, tenemos que pensar lo que queremos comunicar. ¿A dónde queremos llegar con eso? ¿Qué idea queremos sembrar en la mente de las personas? Creo, un tiempo, estamos viviendo tiempos inciertos y en esa incertidumbre se cuelan una cantidad infinita de mensajes y de formas de utilizar
estas tecnologías que yo me pregunto en algún momento si realmente corresponden con el espíritu de nuestras marcas. Voy a poner un ejemplo. Justo ayer estaba viendo el trending topic de Acapulco, ¿no? Y independientemente de que no me gustó el concepto de la campaña, eso es, me llamó la atención que, por ejemplo, MTV dijo de inmediato, gracias por hacernos la campaña para Acapulco Shore. ¿Qué hicimos? ¿No? Porque estamos, fíjate, la idea es súper noble, si quieres decirlo así, promover un destino turístico de nuestro país que ha sido vapuleado y que tiene una negrísima reputación, ¿no? Y lo hacemos otra vez refrendando la idea de que en Acapulco tú puedes hacer todo lo que quieras sin que te pase nada. Es ahí donde me siento a pensar en cómo debemos diseñar nuestros mensajes para que las personas realmente tengan una idea muy clara del producto que les estamos vendiendo o del servicio que pretendemos darles, sin que nos convirtamos en otra cosa. Porque vender Acapulco no es lo mismo que vender Acapulco Shore, creo. Son propósitos diferentes. Y en ese sentido, el lenguaje y la forma de utilizar esos medios y de utilizar las tendencias que vemos en nuestra sociedad, pues tenemos que hacerlo con cierta responsabilidad. O sea, mira, la consistencia que han tenido muchas grandes marcas como Coca-Cola, por ejemplo, o no sé, puedo pensar ahorita en no sé, las marcas de Unilever, todos los jabones y cosas de limpieza y demás. La consistencia que han tenido esas marcas es básicamente el hablar o bien de un estilo de vida, de una forma de ver el mundo, y ahora en el caso de estos refrescos que ya mencionaba, de estas bebidas gaseosas, es la forma de mantenernos juntos. Esa es una forma de entrar en la conversación, porque ahorita lo que la gente quiere es estar cerca de la otra. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo es que podemos, como decía Bauman, encontrar la seguridad en un mundo hostil? Es una reflexión que me lleva por muchas vertientes, esta pregunta que tú me has hecho, porque finalmente creo que llega al corazón de la naturaleza del trabajo del comunicador, que finalmente tiene que ver con compartir y provocar. Provocar y compartir. Provocar, no sé, desde, por supuesto, una reacción de compra, ¿no? Pero también compartir el valor de una marca. Y yo creo que ahora ya no se vale que las marcas quieran disfrazarnos sus cosas, ¿no? Yo creo que es una buena idea cuando tú planteas que tu marca está perfectamente armonizada con un problema que estamos viviendo actualmente o que ofrece un espacio para, no sé, repensarte como personas, o es el pretexto para abrazar virtualmente a otros, o es es un servicio que me permite estar más cerca de ti. En fin, pues creo que en ese sentido la tecnología es una oportunidad, es una forma de acercarnos a las personas, pero insisto, cuando pensamos que
la tecnología es un fin en sí mismo, entonces estamos perdiendo el rumbo de nuestra estrategia de comunicación. No sé si ya eché aquí un chorro interminable que nadie entiende, pero es un poco también mi sentir. Creo que hay un compromiso ético, ¿no? de las marcas, y ese compromiso ético en este momento es más necesario que nunca. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mundo muy, muy complejo, muy desangrado, con demasiados problemas, ¿no? Estamos a punto no solamente de esta crisis de salud, sino de entrar a una etapa mucho más crítica de recursos naturales, agua, aire, o sea, esas cosas que son absolutamente vitales. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque ese no es problema de los ambientalistas, ese no es un problema de los economistas, es un problema que, al igual que la economía, nos atañe a todos, ¿no? Claro. Y Sergio, voy a aprovechar toda la formación que tienes pues todo ese background que nos contaste eh, en el lado filosófico tal vez un poco. Justamente al principio decías comunicarse es un acto humano, ¿no? Uh-huh. Lo hilo con esto último que dices de los temas de ética y moral que tenemos que aplicar en todo momento cuando comuniquemos. Y Uh-huh. si eso lo hilas también con la parte de la formación que tienes en comunicación publicitaria, pues creo que da como resultado un pensamiento muy claro y correcto, muy correcto en cuanto a cómo tuviéramos que estar ejerciendo todos la labor de comunicación, no solo en el ámbito publicitario, sino en el ámbito general, ¿no? O sea, este Uh-huh. mismo ejemplo que ponías del caso de Acapulco y esta expresión que se hizo sobre Acapulco, sobre el programa de Acapulco Shore, pues bueno, resulta un tanto desafortunada, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente nos deja entrever también que no solamente estamos buscando comunicar un producto, sino que lo estamos haciendo sobre nuestro propio país y por ende tal vez sobre nosotros mismos como sociedad mexicana. Uh-huh. Entonces, pues justamente un poquito en cuanto a que comunicar es pensar y pensar a su vez es actuar, creo que podemos empezar a entender, ¿no? Que es un círculo virtuoso en donde son tres pilares básicos de un actuar correcto en cuanto a la comunicación, el comunicar, el pensar y el actuar, todo en consecuencia de lo mismo. Y pues justamente me gustaría que en ese sentido me cuentes un poquito en cuanto al MIDE. Me queda perfectamente claro cómo actúa, pero me encantaría que pudieras compartir con todos los aquí presentes cómo piensa. Tú dijiste algo bien valioso cuando te presentas, dices, soy 100% MIDE. Uh-huh. Entonces, creo que, y más justamente como director de comunicación e imagen institucional, creo que eres la persona que nos puede decir cómo piensa el MIDE. Es una pregunta padrísima, porque me da oportunidad de poner sobre la mesa eh, algo que fue fundamental en el proceso de creación de este espacio. Eh, ¿Cómo piensa el MIDE? El MIDE piensa que las ideas son el tesoro más grande que puede tener la humanidad. Y ya, y qué decir de las buenas ideas, ¿no? Pero el MIDE piensa que la economía puede cambiar la vida de las personas. El MIDE piensa que no es necesario adoctrinar, porque nosotros no te decimos esta visión económica es mejor o peor que la otra. Esa es una opinión que tú te tienes que formar y sustentar. Y el MIDE piensa que una forma
diseñar las experiencias que tenemos en el museo está centrada en el visitante. Es decir, nosotros no partimos de qué es lo que le quiero decir a las personas, sino qué es lo que están viviendo las personas y qué necesitan saber a ese respecto. ¿Qué es lo que podría hacerles un cambio en sus vidas? Por eso es que cuando tú llegas al MIDE, por ejemplo, no hablamos en primera instancia de dinero, ¿no? Porque la gente habla del dinero con opiniones muy divididas. Obviamente, o tú mismo puedes tener opiniones divididas de que el dinero hace mal a la gente, pero por otro lado, con dinero baila el perro, pero con otra, no sé, o sea, puedes tener 1000 ideas a ese respecto. Y justo para no entrar en conflicto de entrada, el museo no te habla de dinero, te habla de necesidades y deseos. Y además que existe algo fundamental allá afuera y adentro de tu casa, que es la escasez. Justo cuando empezaste hablabas del tiempo, ¿no? Entonces, en la filosofía del MIDE, la vida de las personas es el patrimonio más importante y el tiempo es uno de sus recursos más preciados. Esa es parte de nuestra filosofía. Y entonces, si tú vas a invertir tu tiempo en ir al museo, ¿no? Y vas a invertir tus recursos en ir al museo, el compromiso del museo es hacer que ese tiempo valga la pena. Por eso nuestro eslogan es "Tu tiempo lo vale", ¿no? Porque realmente queremos compartir con las personas que estar en un museo como en el MIDE no es para solamente entretenerte, sino también para que tú aprendas cosas. El aprendizaje es divertido también. Esa es parte de nuestra filosofía. Y aprender, el proceso de aprender es divertido, ¿no? Si no, pregúntale a los niños cuando descubren cómo funciona algo, ¿no? Y creo que ese motor que es el asombro humano, ¿no? Es fantástico, te permite abrir una cantidad infinita de posibilidades y no sé, o sea, siempre pienso en los niños porque soy su fan, yo soy fan de la niñez, ¿no? Y amo profundamente a la gente de la tercera edad por su sabiduría de vida. Pero en el caso de los niños, lo que me encanta es escuchar, ¡wow! ¡Órale! Cuando escuchas eso adentro del museo, dices, ya, que me duran los Avengers, ¿no? Claro. Y yo creo que ese efecto de asombro y de ayudar a las personas a buscar adentro de sí, ¿no? De tener un diálogo consigo misma. Esa es una idea muy socrática, hablando de filosofía. Pues que surja tu verdad, ¿no? Y que te la vayas cuestionando siempre. Y yo creo que en la comunicación esa es una tarea fundamental. Siempre tenemos que estar pensando, ¿no? Por eso digo que comunicar es pensar y pensar es actuar. Tenemos que estar pensando todo el tiempo cómo vamos a decir las cosas, a quién se lo vamos a decir y por qué se lo queremos decir. Porque no es solamente el efecto venta, es también el efecto asombro, es el efecto estoy comunicándome contigo, estoy compartiendo algo importante contigo, estoy de tu lado. Eh, no sé, te estoy dando algo valioso. Yo creo que las grandes campañas de comunicación, sí, en efecto, pues han tenido objetivos de venta muy altos, pero yo creo que
el poder del convencimiento que han tenido esas campañas está sustentado finalmente en eso. Fueron campañas muy pensadas, muy analizadas y con una claridad de su promesa eh, increíble, ¿no? Yo creo que finalmente cuando empiezas a leer a todos los grandes pensadores de la publicidad y de la mercadotecnia, te das cuenta de que más allá de las técnicas, más allá de los eh, procesos que puedas generar para la ideación, eh, o utilizar el design thinking, como le llaman ahora, que en mis tiempos se llamaba aprender a pensar. eh, y los pensamientos laterales y demás, creo que el gran reto pues sigue siendo el mismo, cómo conecto con la persona que está allí, porque además no la voy a tener enfrente, ¿no? O en mi propia cama, ahí platicándole, contándole un cuento. ¿Cómo le voy a hacer? El pensar en mis campañas, el pensar en lo que quiero decir es una de las tareas más complejas que se le quedan al comunicador, al que se quiera tomar seriamente en sus manos este tema de decir algo que pueda ser valioso para los demás. Claro. Muchísimas gracias, Sergio. Oye, y pues justamente creo que algo dices que es, bueno, todo lo que dices que es súper valioso, pero retomo y recupero esta última parte sobre el que todo el tiempo tenemos que pensar y la gran y ardua tarea que queda en manos del comunicador. Creo que efectivamente a lo largo de los años los mejores comunicadores lo mejor que hacen y el primer paso es pensar, porque tienes que pensar no solamente en el mensaje, sino en el cómo lo vas a transmitir y este último paso va relacionado a quién es tu interlocutor, para que lo puedas transmitir de una manera que se entienda como tú quieres que se entienda y que tu interlocutor entienda justo lo que tú estás queriendo que entienda y no alguna otra cosa. En este sentido, ya nos contaste cómo piensa el MIDE. Y si bien es cierto que no existe una verdad absoluta ni una verdad única, me gustaría saber el MIDE cómo siente, cómo piensa que piensa la sociedad mexicana. De acuerdo. Tenemos que preguntarnos cuál sociedad, porque no es una, son muchas. Y el MIDE no puede, al igual que ningún medio de comunicación, servir a todas las sociedades y a todas las comunidades. Siempre le hablas a alguien en particular. Nosotros tratamos mucho con jóvenes, jóvenes que están en edad de entre los 15 y los 25 años, pero sobre todo los que están entre 15 y 18 años de edad. Y la mayor parte de ellos pues son personas de bajos ingresos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cuál es la idea que queremos poner ahí en sus manos, ¿no? Pues lo primero que tienes que hacer es hablar el lenguaje de los jóvenes sin necesariamente utilizar las expresiones que utilizan los jóvenes, porque eso sí no lo podemos hacer, ¿no? Todavía no. Todavía no se estila eso en los museos, por lo menos en el nuestro no. Pero sí tienes que hablar en un lenguaje que ellos entiendan y que les sea interesante, ¿no? Uno de los interactivos que están en el museo se llama costo de oportunidad, ¿no? Que es un concepto económico. Y se explica mediante un video animado donde tú vas tomando decisiones de qué va a ser un grupo de chavos cuando terminen la prepa. Se van a ir a la playa o quieren hacer fiesta, tienen que tomar una decisión. ¿Tú qué harías, no? Entonces, al tomar tu decisión, pues tú vas viendo
las cosas que dejas de lado. Y lo que buscamos ahí es, oye, cada vez que tienes una disyuntiva enfrente, ¿no? Piensa que vas a dejar cosas de lado. No solamente piensa en qué te gusta más o con qué te sientes más identificado. Piensa en dónde estás situado y cuáles son las cosas que no vas a poder tener, cuáles son las cosas que vas a tener que eh, a lo mejor hacer o hacer a un lado definitivamente o dejarlas en pausa. Entonces, un poco es eso, ¿no? Creo que lo que buscamos finalmente es que aquellas decisiones que se vuelven un poco difíciles en tu vida cuando eres chavo estén representadas en el museo de una u otra forma. Eso no quiere decir que no puedas aprender cómo se fabrica el dinero, ¿no? Lo cual es además súper importante, porque si sigues pensando que es acto de magia, pues no. Pero fuera de eso, a lo que nos orienta de alguna u otra forma son las preguntas esenciales que un chavo puede hacerse acerca de la economía, ¿no? A ver, ¿cómo está eso de que hay economía en un concierto, ¿no? ¿Dónde está eso? Y hay una sección en el museo donde te explicamos cómo se arma el concierto, la venta de los boletos, que el artista cobra, etcétera, que tú asistes, el tiempo que inviertes en eso, ¿no? O no sé, ejemplos hasta de fútbol, ¿no? O sea, ¿quién tiene un gran valor? Pues obviamente Messi en sus piernas tiene millones de dólares, ¿no? Y ese es su gran valor de cambio, ¿no? O sea, por eso le pagan, por jugar fútbol y meter goles y hacerlo muy bien, que es lo que tú haces bien, que es lo que tú crees que podrías hacer muy bien y que valdría la pena que te pagaran por ello. O qué tan bueno eres para vender y comprar, porque resulta que nuestra economía es economía de mercado y la compraventa es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a desarrollar en ese mercado? Son como preguntas muy, muy específicas, porque tampoco queremos, como te decía, adoctrinar, ¿no? O sea, el MIDE no es un libro de economía, es un museo, donde tú vas descubriendo ciertas ideas sobre la economía, eh, sobre cómo está presente la ley de la oferta y la demanda en tu vida, en cómo se realiza el intercambio, qué factores intervienen en la producción de las cosas. Y en medio de eso, ¿dónde estás tú? Que eso es finalmente lo más importante. Hay una parte donde hablamos incluso de cómo se manejan las finanzas del gobierno y establecemos paralelismos en cómo manejas tú tus finanzas. Porque finalmente lo que buscamos aquí es que eso, tengas herramientas para la vida, ¿no? No nada más un choro ahí aburridísimo sobre qué significa tomar decisiones sobre el presupuesto de una nación. Claro. Yo creo que en ese sentido, pues el MIDE ha buscado esta interlocución con los jóvenes. Obviamente tiene otras secciones que son para niños y seguramente la parte de monedas le va a traer muchísimo a personas de edad más avanzada. Pero nuestro objetivo es que los chavos se vayan con un buen sabor de boca y que descubran algo sobre la economía que ellos pensaban que no era algo que les interesaría o que les podría generar alguna preocupación más allá de cuánto traigo para
invitar a mi novia, ¿no? El día de hoy. Claro. Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Oye, y hace ratito justamente comentas, uno de los comentarios que nos dejas sobre la mesa, eh, cuando hablas del design thinking y dices, antes se le llamaba pensar. Y justamente en ese sentido creo que también ha habido una evolución en cuanto por lo menos en cuanto al cómo comunicar. ¿Qué diferencias hay entre cómo se comunicaba antes y cómo se comunica ahora? Y no en cuanto a las tecnologías o a los canales, sino en cuanto a la esencia de la comunicación. Bueno, yo creo que una de las características fundamentales de la comunicación actual es la inmediatez y el consumo rápido de las cosas, ¿no? En efecto, vivimos en una sociedad líquida, ¿no? Donde se trata de que todo fluya rápidamente. Justo hace rato leía una idea de Richard Sennett que me gusta mucho, cuando explica, por ejemplo, qué ha pasado en la comunicación interna, ¿no? En las corporaciones o en las organizaciones. Decía, antes que tu jefe se enterara de X y Y cosa, ¿no? Tardaba a veces hasta meses, ¿no? Si estabas en una corporación muy grande. Ahora todo eso es mucho más rápido. Pero por lo mismo, hay menos tiempo para planear, hay menos tiempo para pensar, ¿no? Y yo creo que el gran reto de pensar en la comunicación actualmente es cómo le hacemos para pensar rápido y bien, ¿no? Cuando todo esto va tan acelerado y parece que tú siempre estás detrás, ¿no? Un poco a la saga buscando cómo llegar a esa conversación que ya se desató y que tú no lograste poner o generar, ¿no? Tú mismo, que te hubiera encantado generar. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos de la comunicación el día de hoy es eso, pensar más rápidamente. Hace un tiempo en Suecia y Noruega y esas naciones escandinavas que siempre tienen cosas muy extrañas que luego nos resultan fascinantes, empezaron a impulsar la cultura del slow down, que significaba justamente sentarte con calma, a lo mejor servirte un trago de tu bebida favorita y ponerte a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer o qué es lo que quieres decir? Independientemente de para dónde van las tendencias y los trending topics, ¿no? Sino más bien, ¿qué crees que sería importante ahorita? ¿De qué cosas no se está hablando, por ejemplo? ¿De qué cosas se habla muy poco? Yo me doy cuenta, mira, cuando hablo del MIDE y de su labor educativa, te puedo decir que he dado, no sé, 1000 entrevistas diferentes, pero iguales. Diferentes porque lo acoplo al momento, al medio y demás, pero al final es hablar de por qué la economía es importante para todas las personas y por qué tienen que ir al museo. Y de pronto me doy cuenta de que no se ha hablado lo suficiente, ni se hablará lo suficiente de por qué la economía es importante en la vida de las personas. ¿Por qué saber de economía es importante en la vida de las personas? Y
y me doy cuenta que hay muchas cosas que todavía no se han dicho, que hay muchas cosas que a lo mejor no hemos, incluso yo lo reconozco en mí mismo, hay cosas que no he sabido comunicar, ¿no? Y de pronto me encuentro con que la idea genial no necesariamente está en la forma de contar el chiste, sino que el chiste te remita a lo que tú quieres contar. ¿Cómo le vas a hacer? Y eso me lleva a otro terreno que es, hemos, creo, privilegiado el ingenio, ¿no? Sobre la relevancia, y creemos que ser ingeniosos es ser relevantes. A ver, hay gente a la que le toca ser ingeniosa, ¿no? Los youtubers, los bloggers son ingeniosos, está bien. Es su chamba, ¿no? Y a lo mejor en algún momento nos pueden servir para comunicar la esencia de nuestra marca. Pero nosotros no hacemos eso como comunicadores. ¿O sí? No sé. A lo mejor yo soy muy conservador, pero les dejo esa pregunta en la cabeza, ¿sí? No te oigo, perdón. Perdón, gracias Sergio. Y justo esto me lleva a la última pregunta, ya estamos casi sobre el tiempo, Sí. pero porque creo que bien nos da para que tengamos mínimo un programa más, porque como bien dices, hay que hablar de economía y muchas veces pues o hay falta de interés o de tajo hay un rechazo a hablar porque es un tema que dice yo no quiero hablar o pareciera que de repente es de estos temas que no los tocas ni los pones sobre la mesa porque junto con otros pudiera parecer que ya sabes que el desenlace va a ser una discusión, pero justamente y derivado de lo que dices, pues, hay tendencias a nivel mundial que nos llevan a hacer o a hablar de una u otras cosas. Específicamente dentro de un museo, creo que no funcionamos tan así o no se funciona así, porque finalmente hay alguien que cura el contenido, hay alguien que decide sobre cuál, y más en una ciencia económica, que como bien dices, finalmente es inexacta, pero hay tantas vertientes, hay tantas teorías que nos hablan de tantas cosas sobre un mismo tema. Dentro de la economía puede haber N cantidad de autores que tiene su propia versión o su propio enfoque sobre el mismo. Entonces, lo último que me restaría preguntarte para que compartas con el público, por favor, es ¿quién y cómo se cura la información que se expone en el MIL? Mira, es un grupo de trabajo. Te puedo decir que interviene desde la directora general, Silvia Singer, que es mi jefa, hasta pues algunos de nosotros. Es que es padre porque diseñar una experiencia en el museo significa primero saber de qué va la experiencia y cómo normalmente vives esa experiencia afuera del museo, para que nosotros entonces podamos planteártela de una manera diferente, ¿no? O sea, porque a lo mejor algo que para ti es muy rutinario, te lo pongo así, hay un interactivo que te habla de, te levantas todos los días súper temprano, vas al trabajo, pides algo de comer, te comes un sándwich, no te dio tiempo ni de irte a lavar la boca y tenías una junta y todo eso es tu rutina. Entonces, el museo de esa rutina tiene que extraer los elementos que son motivo, pues, para el museo, o sea, todos los aspectos económicos de esa rutina, y entonces ponerte esa misma rutina enfrente, pero con otra lectura. Oye, ¿has pensado que si te levantas todos los días a las 5 de la mañana, puede ser que te dé un poco más de tiempo para hacerte el desayuno y no tengas que comprarlo en la calle? Y tal vez así no pescarás tantas enfermedades como las que estás pescando ahorita y podrás ahorrarte una lana y entonces a lo mejor ya no tendrás que dejar de soñar con esa blusa que tanto has deseado.
o con esa camisa que tanto has deseado, ¿no? Finalmente lo que hablamos es de nuestro mundo, ¿no? Y lo interesante de esto es cómo lo ponemos a la vista de todos, pero desde otra perspectiva. Se trata finalmente de reinterpretar, de reconocer, en el sentido de volver a conocer todo eso que tenemos alrededor, reconocer a las personas también, porque yo creo que un gran obstáculo que tenemos para conocernos a nosotros mismos son los prejuicios, ¿no? De todos tipos, ¿no? Porque yo creo que mi rey es mi rey y yo creo que el hipster es hipster, ¿no? Sí, bueno, está bien que haya tribus urbanas, pero detrás de esas tribus hay personas que tienen ciertos tipos de preocupaciones, que eso es lo que las hace unirse como comunidad, ¿no? Justo. Ahí es donde está el asunto, no en si usa barba y lentes, ¿no? O sea, yo me he descubierto a mí mismo más hipster que un chavo que parece muy hipster y que trabaja allí en el museo. Y soy un ruco de 53 años. Y yo no tolero, por ejemplo, que se desperdicie la comida, ¿no? Entonces, es tal vez la misma realidad, ¿no? Pero cada grupo le da una lectura distinta y el museo tiene que ver con cuáles son esas lecturas que hace la gente cotidianamente o cómo las vive cotidianamente. Y a partir de eso, darle una vuelta. Es ahí donde está la disrupción, ¿no? Claro. Vamos a darle la vuelta y en lugar de plantearte que tú cuando trabajas y recibes un salario estás haciendo economía, no. Aquí estás haciendo economía desde que te despiertas, Sí, ¿no? totalmente. Porque estás decidiendo una cantidad de cosas enorme y estás disponiendo de tu recurso más valioso, que es tu propia vida, y, ¿no? De tu patrimonio más valioso, eso, que es tu propia vida, y de tu recurso más preciado, que es tu propio tiempo. Entonces, eso sí te da una lectura diferente de lo que tú eres, de lo que tú haces, de cuáles son tus aspiraciones, a dónde quieres llegar o a dónde no quieres llegar, ¿no? Y eso te hace, no sé, a mí el gran aprendizaje que he tenido en el MIDE es ver que en la medida en que la gente tiene más opciones, tiene más posibilidades de tomar una buena decisión, sus vidas pueden ser muy diferentes. Y te lo digo desde una persona que puede tener aparentemente la vida resuelta, ¿no? En términos financieros, ¿no? Que tiene su futuro financiero asegurado, pero también en términos de una persona que tiene como opción única sumarse al crimen organizado. Son extremos y los dos forman parte de la misma realidad. ¿Cómo los leemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Completamente. Y eso es lo que te hace ver la economía, pues, que tienes esas lecturas diferentes de fenómenos, de un solo fenómeno, ¿no? Pues, el proceso de cómo se genera riqueza y cómo se distribuye riqueza en un país, ¿no? Y pues la visión que vas a tener tú es diferente de la que voy a tener yo. ¿Cómo le hacemos para que tú te puedas interesar en ese tema y los dos nos sentemos un rato a platicar de cuál es el tipo de país que queremos construir?
cuál es el tipo de herencia que queremos dejar a las futuras generaciones, cuál es el país que quiero ahorita para mis hijos, ¿no? Si los tengo. No sé, o sea, es padrísimo ponerte a elucubrar todas estas cosas porque te abre nuevas ventanas, te abre nuevas posibilidades. Y creo que al final, como es la función de toda educación, pues aprendemos a ser mejores seres humanos. Así es. Perfecto, pues Sergio, muchísimas gracias. Desafortunadamente ahora sí ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por Está esta hora. bien, ya me vas a correr. No, no, no. Pasando. Justamente, seguramente estaremos buscándote para que podamos continuar este diálogo tan ameno a través de algunos de los espacios que tenemos aquí en Birth Group o a buscar el espacio para poder continuar esta plática tan rica, de verdad. Desafortunadamente ahorita sí estamos ya sobre el tiempo, sin embargo no quiero dejar de agradecerte por haber acompañado este programa y a tu servidor el día de hoy, a toda la audiencia que nos está sintonizando. En nombre de todos ellos y en nombre de Birth Group quiero darte las gracias y pues bueno, también agradecer a toda la audiencia que nos acompañó la tarde del día de hoy. Por favor, sintonícenos, seguramente les tendremos noticias próximamente sobre una segunda fase de este programa para que justo como bien nos dice Sergio, hay que hablar de economía y hablemos de economía, aprendamos a quitarnos o a desempolvar ciertos estigmas que hay para que pues justo podamos empezar, como bien decía ahorita Sergio al final, a construir esa sociedad y ese país que queremos, hablando de aquellos temas que incómodos o no, son necesarios que podamos platicar. Sergio Manuel Rivera, director de Comunicación e Imagen Institucional del Museo Interactivo de Economía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí y gracias nuevamente a toda la audiencia. Nos vemos próximamente. Que tengan excelente tarde. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias a Birth. Muchísimas gracias, Sergio. Que tengas bonita tarde. Igualmente.